Bueno, buenas tardes a todos, muy amables por aceptar esta invitación para nuestro quinto episodio, donde estamos presentando a nuestros facilitadores, bueno, más que a nuestros facilitadores, la verdad, porque ya los hemos presentado, a sus propuestas inéditas para nuestro intro. Hoy tengo el placer de tener a dos grandes amigos. En primer lugar, Marcela Tapias, que la ven como Aurora HDC. Marcelita, cambia tu nombre para que aparezca ahí. Marcela se encuentra en la Florida y colombiana, secuestrada por los norteamericanos desde hace unos años. No nos la devolvieron. Y Javier Hernández, mexicano, residente en Guadalajara, muy cerquita a donde vamos a realizar nuestro intro 2024. Hoy vamos a conocer sus propuestas que tienen algunos elementos en común denominador. Por tal razón, los invitamos a que estuvieran juntos en esta presentación. Y como es costumbre y para no pecar de olvidos, prefiero que cada uno de ellos haga una breve presentación de lo que es su hoja de vida. Vale mencionar que en nuestro canal de YouTube ya tenemos la entrevista de Marcela, ya está en el canal de YouTube. La de Javier no está todavía en el canal de YouTube. La tendremos en próximas oportunidades. En nuestro canal de YouTube, que ya en el chat encuentran el link, encontrarán mucho material relacionado con Intro 2023 y Intro 2024, como las entrevistas personales que doña Blanca Venegas hizo a cada uno de los eh, facilitadores que presentaron sus propuestas y fueron aceptados. Valga la pena recordar que para Intro 2024 fueron invitados 21 facilitadores y de esos 21 facilitadores, 14 fueron eh, escogidos con sus propuestas. Entonces, Marcelita, tu presentación. ¿Quién es Marcela Tapia, secuestrada por los norteamericanos? Con esa introducción. Bueno, ¿quién es Marcela Tapias? Yo digo que soy una buscadora constante como de herramientas de información que me ayuden a seguir creciendo primero a mí y una vez las verifico, las aplico, las pongo a prueba en mi vida, digamos que como parte de mi función en este lindo colegio llamado Tierra, pues me dedico también a compartirlas con otros para que también puedan aprovechar esa información. Y si voy a hoja de vida y como a estudios realizados, que es la parte que menos me gusta de presentarme, estoy formada como coach espiritual transpersonal, también como psicoterapeuta, avanzada en un método que se llama Kilimbic. Eh, Tengo la certificación en programación neurolingüística y en varias herramientas. Además, también soy máster en breathwork y obviamente en enneagrama, que es lo que nos une siempre en Intro. Muchas gracias, Marcela. Y don Javier, Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Pues bueno, yo Javier Hernández, mexicano, este, y como ya decías, aquí los voy a tener aquí casi casi de anfitrión, ¿no? En mi ciudad. Bueno, yo me dedico ya desde hace más de 20 años al mundo de la psicoterapia, acompañamiento en diferentes ámbitos, con diferentes temas. Y bueno, uno de los grandes temas que a mí me han ayudado mucho y que me encanta es este tema que de alguna manera vamos a trabajar, que es el tema de rebirthing o palingénesis también, ¿no?
Pues manejo algunos adiestramientos, una especialidad en adicciones, trabajo ahorita con el mundo organizacional y durante mucho tiempo también trabajé fuera de México con vida consagrada, de diferentes organizaciones y demás, ¿no? De adictos pasé a monjas y curas y luego después a directores de empresas, ¿no? Y esto, bueno, este proceso ha sido muy bonito porque a final de cuentas me doy cuenta que abajo de cualquier labor o cualquier profesión, pues lo que habemos somos seres humanos, ¿no? O sea, sin importar qué lecciones de vida hicimos y por dónde vamos. Entonces me dedico a eso, a acompañar a seres humanos. A mí me gusta mucho decir que yo no trabajo para ninguna organización, ni para adictos, ni para monjas. Yo trabajo para la humanidad. Así que esto me garantiza que siempre voy a tener trabajo. Donde hay humanidad, yo tengo trabajo. Así que en ese sentido estoy muy tranquilo. Muchas gracias, Javier. Bueno, muy bien. En la historia de Intro tenemos dos versiones anteriores. Intro, el evento con el enneagrama más grande de Iberoamérica que se realiza anualmente. Empezamos en el 2022 en la ciudad de La Ceja, cerca de Medellín, en Colombia. En el 2023 estuvimos en Armenia, en el eje cafetero colombiano. El primero, el trascender del ser, fue nuestro eslogan. El año pasado, el universo interno. Y este año, el renacer interior. Marcela, tú nos acompañaste el año pasado por primera vez en Intro. A ver, va a ser el primer año que nos acompaña y espero que sea el primero de muchos. Espérate que ¿Cómo? conozcas mi trabajo, Germán. No sé que te arrepientas. Dudo mucho. Eh, Tengo una, modestia aparte, tengo una habilidad para conocer más que las competencias profesionales, las competencias humanas, lo que hay detrás del ser humano, que al final es lo más importante para mí como gestor y creador de Intro. De modo que eso me da una prenda de garantía. Marcelita, ¿cómo fue el proceso de estar el año pasado con nosotros en Intro por primera vez para llegar a la propuesta que nos trajiste para este año? Y primero, ¿cómo se llama tu taller? ¿Cómo se llama tu propuesta? ¿Y cómo fue ese proceso para llegar ahí? Bueno, ¿cómo fue el proceso? Bueno, en principio tengo que contarles que para mí fue todo un honor estar el año pasado y poderlos acompañar y aceptar esa invitación que tan amorosamente me hiciste a ser parte de ese equipo. Y fue una experiencia muy linda porque más allá de lo que yo podía compartir fue también tener la oportunidad de aprender de otros profesionales maravillosos, de estar en esas dos posiciones, una facilitando, una entregando información y apoyando como una parte de ese... de esos talleres vivenciales, pero la otra fue también el sentarme, el compartir desde, como dice Javier, como un ser humano, como que también está en evolución, que también necesita herramientas, que también siempre se está revisando y observando, y estar en la posición de poder compartir con otros, de recibir información de otros profesionales, fue realmente una experiencia muy, muy bonita. Y basado como en lo que vivimos el año pasado y entendiendo un poco cuál era la propuesta que traías para este año de ese renacer, pues llegué un poco a la conclusión de que tal vez, digamos que por lo que tiendo a trabajar, que es mucho niño interior, que es mucho como esa parte de sombra, de volver a conectar con nuestra chispita divina, como digo yo, con nuestra parte como más esencial. Dije, bueno, ¿por dónde me voy este año? Y también porque en esta búsqueda constante de conectar, llegó un momento en que me di cuenta que estaba tal vez conectando muy desde la cabeza y estaba buscando herramientas que me permitieran como bajar, sentir, ir al cuerpo, que me parecía fundamental. Primero, como les digo, por mí, porque a mí me cuesta mucho trabajo esa parte, entonces siempre busco herramientas como que me reten a salir de esos patrones que para mí son habituales. Y encontré la respiración hace ya un tiempito, empecé a practicarla, empecé a aprenderla, a, obviamente a volverme como facilitadora de esta herramienta. Y entonces este año dije, bueno, cuando ya nos estás abriendo como la puerta a esa parte del renacer,
y dije, wow, renacer, ¿con qué me conecta? Y me fui un poco a la historia del eneagrama de cómo se nos cuenta que hay como un proceso donde nos separamos de esa parte esencial, ¿cierto? Hay como unos pasos que se siguen en esa primera separación y dije, eso está hermoso para hacer precisamente el proceso de vuelta, hacer un caminito de cómo vuelvo a ese, a esa casa, a eso que llamamos amor, a eso que podemos denominar tal vez esa esencia o esa parte más auténtica en nosotros. Entonces, ese va a ser como la propuesta, hacer ese camino de vuelta y me voy a apoyar en la respiración para llevar un poquito la vivencia, no solamente a que entendamos ese camino, sino a que podamos conectar con ese camino y voy a hacer como la seguidilla de Javier, o sea que realmente ahorita que les cuente qué va a hacer, que ya tuvimos una conversación, yo voy a hacer como la segunda parte. Javier nos va a dar como esa primera etapa y yo voy a hacer como ese, una vez ya hayamos pasado por ese renacer y hayamos como trabajado esa parte, yo voy a ir como listo. ¿Qué nos quedó de esa experiencia y cómo hacemos ese retorno a casa? O por lo menos esa primera conexión con qué hay detrás de esas máscaras que nos ponemos, de ese personaje y cómo podemos de alguna manera empezar a experimentar de forma muy vivencial cómo podemos conectar con eso que somos detrás de ese personajito. Muy bien, entonces ya nos diste una pauta que es importante en este diálogo y es ir a la limón con Javier. Entonces, Javier, ¿cómo se llama tu propuesta y cómo surge tu propuesta? Bueno, surge mi propuesta a partir de esta invitación que tú me haces, Germán. Yo había sabido de este proyecto que tenían ustedes por Adriana, que pues somos amigos y de repente compartimos, que ella había participado. Me parecía muy, muy interesante. De hecho, en la primera vez que lo hicieron, yo estuve a nada de ir a como participante a tomar los talleres, pero bueno, al final se me cruzó con algo ahí de trabajo que no pude dejar, pero sabía de este trabajo, ¿no? Entonces, pues me sentí súper contento cuando me invitaste, sobre todo el poder coincidir, ¿no? Con fechas, fue maravilloso. Entonces, cuando vi más o menos el título de lo que tú me enviaste, como los objetivos y cosas así, para poder hacer una propuesta, estuve como dándole un poco de vueltas a mi intuición, dejándome llevar un poquito por ahí y saber cuáles podrían ser algunos elementos que si bien el enneagrama fuera el hilo conductor, pudiera tener una propuesta que se complementara más allá del enneagrama y que se pudiera enriquecer desde el enneagrama la propuesta y la propuesta enriquecer a la parte del enneagrama, ¿no? Y es cuando surge esto que se llama rebirthing o palingénesis, que este es una técnica de respiración circular consciente, así se llama. ¿En qué consiste la técnica? La técnica, en este caso, se llama técnica de circular consciente y le llaman renacimiento porque alude de manera consciente a hacerla conscientemente ir a la forma que teníamos de respirar cuando nacimos. Cuando nosotros nacemos tenemos una forma circular, o sea, cuando el bebé nace, no hace pausas para respirar, entra y sale el aire totalmente de manera circular, por eso se llama circular. El tema aquí es que se hace de manera consciente, de tal manera que cuando tú estás haciéndolo conscientemente unos minutos, cada persona es diferente en el tiempo, pues es como si accesáramos el área del recuerdo, donde el cerebro del tallo cerebral, el cerebro límbico, donde está toda esa parte automática, se activa y entonces el mismo cuerpo por sí mismo empieza a hacer esa respiración. Cuando esto ocurre, ¿para qué lo queremos hacer? Generalmente fíjense, algo que les voy a platicar ahorita que me pareció muy sincrónico y muy bonito que me pasó hace unos días. Yo soy un apasionado de la neurociencia, ¿no? Entonces siempre trabajo con el tema de qué onda con las creencias en el cerebro límbico y bla, 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 todo lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, en la paringénesis, en el rebirthing, nos dice la teoría que cuando nosotros hacemos esta actividad de que se active la respiración, entonces es como si se liberara una censura
para accesar a las huellas que llamaríamos huellas némicas, las huellas celulares que quedaron impactadas por las vivencias, ¿verdad? Esas que muchas corrientes hablan, ¿no? Muchas corrientes psicológicas y también otras hablan de esas huellas némicas. Entonces, aquí la idea es que a través de la respiración se libere ese proceso, se destrabe ese proceso de censura para que el cuerpo trabaje las huellas némicas que requiera trabajar en ese momento, ¿no? Lo que me parece muy sincrónico y me pareció hermoso es que hace, no sé, tal vez 2 semanas, estaba como empezando a trabajar un poco aquí en el taller, como viendo cuáles son los puntos de teoría que quiero manejar. Y de repente ahí aparece un término en la neurociencia que a pesar de que yo estudio del tema, nunca lo había escuchado, no sé por qué, que en neurociencia a las huellas némicas se les llama engrama. Así, Mm. en grama. Entonces, yo no sabía el término y no sé por qué no lo sabía, si es ese mundo, pero me pareció súper bonito estar trabajando en este tema y entender que vamos a trabajar lo que en otro el espacio podría decir de las huellas némicas, vamos a trabajar en activar el engrama del cuerpo, ¿no? Es decir, esas huellas, esos impactos que quedaron a niveles celulares, donde las redes neurológicas se activan para reacondicionarse en una nueva experiencia. ¿Qué es lo que hace la técnica? Lo que hace es que el cerebro haga como una disociación. Quienes hayan meditado, los que somos meditadores, sabemos que cuando estás en una meditación hay una disociación, hay una parte de ti, del cuerpo, que puedes no sentir o que te puedes sentir atrás de tu cuerpo, pero por otro lado alguien te habla y pues estás escuchando, ¿no? Entonces el cerebro entra en esos niveles. Ya cuando estemos en el taller explicaré a niveles de frecuencias de cerebro, pero entra en esos niveles que llamaríamos como una disociación. Cuando estamos en esa disociación, además de liberar aquello que necesita liberar, de impacto que se haya quedado, de sanación y demás, pues obviamente nuestro cerebro, una vez que termina el espacio de respiración, se hace lo que se llama la integración, es decir, se deja de respirar conscientemente de esa manera y el curso que va llevando se corta, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues el cerebro necesita volver a integrar esas dos partes que diseccionó, por así decir, de conciencia. Y aquí es donde se atrapa la experiencia porque estamos en frecuencias eléctricas del cerebro que son muy sugestionables, podríamos decir, ¿sí? Es igualito cuando estamos a punto de dormirnos, que es igualito cuando estamos en una meditación profunda, que es igualito al que se usa en la hipnosis, es ese estado, ¿no? Que lo alcanzamos de muchas maneras. Y en ese momento es cuando lo que ocurra en ese momento va a reprogramar el cuerpo. Y entonces ahí es cuando previamente había hecho un trabajo de conciencia desde el enneagrama para ir a ver cuáles son aquellos programas que necesitamos reactivar desde afirmaciones, creencias y demás, de acuerdo a nuestro eneatipo, que es como lo pienso trabajar, ¿sí? Para afirmar bienestar, pero desde nuestro eneatipo, ahí viene la parte de integrar la experiencia con afirmaciones verbales en ese momento, eh, llevado a una huella fisiológica en gramática de un contacto de mucha calidez, de cercanía con el acompañante que está, porque se trabaja en parejas, ¿no? Y la idea aquí es justamente tener una experiencia que abarque primero la conciencia de qué quiero reprogramar en mi mente que venga desde el enneagrama para seguirlo trabajando, cómo hacer la liberación a partir de la técnica de respiración, confiando en la sabiduría del cuerpo, que mi cuerpo me va a llevar a donde necesite ir, y luego la parte amorosa que se reintegra a la hora del cierre, que queda como experiencia vivencial en ese momento. Más o menos en esto más o menos consiste la experiencia que esperamos vivir. Aquí tiene una parte que es muy bonita. Se trabaja en parejas. Primero respira una persona y la otra persona acompaña y luego al revés. En este caso, la experiencia, pareciera que la experiencia fuerte, y sí, es la de hacer la técnica de respiración. Pero la experiencia de estar cuidando al otro, cuando el otro está respirando, que está en una vulnerabilidad total, y invitarlos a hacerlo desde una experiencia amorosa, es una experiencia muy bonita, pero muy bonita.
a la hora de acompañar al otro a que reprograme sus huellas celulares con un abrazo, con frases amorosas, también es una experiencia que marca mucho desde el tema de lo relacional. Entonces, es una herramienta que a mí en lo personal me gusta mucho porque trabajada de esta manera nos puede llevar a una experiencia muy 360, circular y muy completa. Muy interesante, Javier. Ahora, Marcelita, dentro de tu propuesta, tú hablas del eneagrama y específicamente del triángulo, a través del cual, como decías ahora, eh, nos muestra la desconexión, pero también la conexión, la reconexión con nuestra esencia. ¿Qué papel juega la respiración desde tu enfoque y del taller que nos trae en esa reconexión que propone aprovechar que el eneagrama nos muestra también? Bueno, pues precisamente porque vamos a jugar con esos como tres estadios principales de desconexión, ¿cierto? Como en principio me desconecto, la primera desconexión será parto del cuerpo de mi mamá y me separo de ese cuerpo de mamá, ¿verdad? Y ahí empieza empezar a entender que soy un ser físico diferente a, distinto a un otro. Y después empezamos como todo el recorrido de cómo voy tal vez poniéndome muy alerta porque voy a depender de un otro y eso nos lleva a tener ciertos comportamientos o que nuestro sistema esté un poco en modo, hey, cuidado, supervivencia, hay que tener todo muy, muy atento al exterior. Y después cómo me voy adaptando a todo un un ser, a toda una personalidad, a desarrollar un personaje para que precisamente haya esa aceptación por parte del entorno. Y cuando respiramos, precisamente por lo que nos contaba Javier, cuando entramos en esos estados alterados de conciencia donde de alguna manera me disocio, hay algo lindo y es que también tendemos como a bajarle el volumen a ese ego. Es como si de pronto él dejara de tener tanto poder y una fuerza y una voz como tan alta. Y al bajar y bajarle el volumen a ese ego, nos permite entrar a conectar precisamente con eso que yo soy más allá del personaje. Y precisamente ahí inicia el regreso a casa. Desde el enneagrama digamos que de las ideas santas nos dicen que si lográramos realmente sentirnos completos, casi que lograríamos precisamente llenar el huequito que nos falta y completar al personaje, sentirnos otra vez completitos. Y ahí volveríamos mucho más fácil a la esencia. Ese va a ser un poquito como el ejercicio que vamos a hacer. Una vez hayamos pasado por lo que Javier nos va a plantear, que es como esa parte de renacer, después va a estar entonces en qué pasa cuando pasamos por ese nacimiento, cómo me desconecto y después empezamos a respirar para bajarle el volumen a ese ego. Nuevamente voy a aprovechar también esos estados alterados de conciencia para ir guiando como una especie de meditación, porque ahí digamos que la técnica que voy a usar yo, aunque es la misma técnica circular, la forma de trabajo va a ser un poco aprovechar toda la parte, algo que se llama la parte somática y transformacional. Como estamos muy abiertos o muy receptivos a nuevas ideas, es como sembrar semillitas de recuerda que ya estás completo, recuerda que eres parte de ese todo y un poco del camino va a ser ese, respirar para volver a conectar con eso que se esconde detrás, que cuando bajamos el volumen de ese ego podemos de alguna manera escuchar, vislumbrar, empezar como a entender y a vivir, porque una de las cosas que me llamó mucho de la respiración fue eso, fue realmente poderlo vivenciar, que no se nos quede en la cabeza como claro, yo soy un personaje y detrás hay algo más, sino es poderlo sentir y decir, sí, efectivamente hay algo más. Y esa es una sensación muy linda que nos lleva precisamente a querer trabajar mucho más consciente en ese regreso, en ese estar más tiempo, el mayor tiempo posible, conectados con eso que cuando vibramos en ese amor o en esa conciencia. ¿Cuál sería la diferencia que en tu taller tendríamos con relación a la respiración que plantea Javier y lo que tú planteas? Digamos que como diferencia realmente sería, Javier nos va a invitar, como nos lo ha contado, como a primero entender qué pasó en ese nacimiento, ¿verdad? Y de alguna manera trabajar esas afirmaciones que necesitamos para, digamos que, resignificar esa historia. ¿Cierto, Javier? ¿Voy bien por ahí? Vale.
Totalmente, sí, 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 por ahí va, Marcela. Perfecto. Y yo lo que voy a hacer es, aparte de que ya Javier hizo esa parte del trabajo maravilloso, entonces yo voy a hacer como una segunda parte, lo que digo yo, como un segundo capítulo de esa respiración, donde ya estás con esa reprogramación y aprovechamos esas afirmaciones, pero para llegar a alcanzar esa sensación de estar pleno, estar lleno, sentirme conectado con ese todo. Realmente ahí cuando digo enciende tu luz es eso, enciende tu luz es recuerda que tú ya eres eso, que realmente lo único que te separa es el personaje. Entonces, una vez reprogramado ese personaje y conectar con esa sensación de estar siendo sostenido, ser parte de este universo, volver como al círculo y decir, yo soy todo y todos, ahí es donde empezamos como a encender esa lucecita interna que dice, es verdad, yo soy amor, yo estoy en un lugar de plenitud y simplemente tiendo a alejarme, como un mecanismo de defensa, tiendo a alejarme, pero puedo conectarme habiendo sembrado también semillitas que me recuerden que eso es posible y que lo puedo hacer después desde técnicas que puedo llevar a mi día a día, ¿verdad? Que no necesito como esta experiencia guiada, sino que después, habiendo sembrado esas semillitas, podemos decir, ah, bueno, yo puedo reconectar con ese momento, con ese lugar que es casa, yendo a mí, volviendo adentro. Continuemos avanzando en la propuesta. Javier, ¿cómo se seleccionan las afirmaciones pertinentes para cada eneatipo? ¿Y en qué Fíjate medida que yo, estas afirmaciones son personalizadas para cada participante? sí, yo hago una propuesta general partiendo de las paradojas que tiene cada eneatipo a nivel de sus motivaciones, miedo básico y deseo básico. Entonces sí llevo una propuesta que sirve como punto de referencia, ¿sabes? Ya de ahí, para quien le venga bien tomarla literal porque le hace sentido, se queda con ella. Quien la tome y la quiera mm, ajustar para que sea más personal, lo hace. O quien solamente entendiendo cómo se hace, la haga directamente personalizada sin que no tenga nada que ver con esto. Entonces, podríamos decir que es personalizada, aunque sí llevo yo unas propuestas generales que surgen de lo que yo vengo viendo como paradoja en cada uno de los eneatipos o el deseo básico de cada eneatipo, ¿no? Que por ahí manejamos como deseo y miedo básico. Muy bien. Eh, Marcela, si yo me coloco como participante, me surge esta pregunta. ¿Qué miedos, qué condicionamientos son más comunes en estos procesos por parte de los participantes? Bueno, yo te diría que habiendo facilitado tantos procesos, digo que uno, como el principal, es salirnos de lo que conozco. Entonces, por eso es tan importante como hacer esa inducción a la respiración que creo que va a estar maravilloso porque pues van a tener a Javier por un lado y después yo haciéndole refuerzo a esa segunda parte. Eh, Porque una de las primeras cosas que suele suceder es que uno de los grandes miedos es decir, estoy sintiendo que algo diferente a lo que suelo sentir empieza a pasar. Entonces una primera resistencia muchas veces tiene que ver con eso, con la misma parte física. Y hay diferentes, también por personalidad, hay diferentes, diría, estadios y diferentes procesos. Hay algunos que van a pelear mucho, a resistirte mucho a esa parte física, hay otros que se resisten mucho a la parte emocional y es como, de alguna manera, es como que empiezo a sentir incomodidad y no quiero dejarme llevar porque tal vez no me es fácil dejarme llevar por las emociones, o hay otros que están muy en la cabeza y están muy en cómo estoy respirando, si lo estoy haciendo bien. Entonces aquí vienen diferentes reacciones que también nos van a mostrar mucho de nuestro eneatipo. Esa es la parte linda, que la respiración, inclusive hasta eso, podemos ver cómo nuestra personalidad juega a favor o en contra de nosotros por momentos. Y y digamos que el miedo principal yo diría que es ese, es tal vez el miedo del ego de decir, un momentito, me estás llevando a un lugar que yo no conozco y no quiero. Entonces, ahí pasar esa primera parte, como atravesar esa primera resistencia, ya después nos lleva a un lugar muy distinto. Una vez permitimos como fluir,
va a ser totalmente distinta la experiencia. Yo digo que siempre esto es como una montaña rusa, ¿no? Los primeros minutos, dependiendo de cada persona, se siente como cuando vas en su vida y esforzado y vas y como que no sabes para dónde y hay una cantidad de peleas internas, pero una vez llegas al topecito, empiezas a bajar y tomas impulso, ya es algo, es totalmente distinto y se siente mucho más orgánico, más fácil, es como que te dejas llevar por esa fuerza. Mi experiencia, Javier, más profunda con la respiración la tengo en el buceo a través de la apnea. Y recuerdo mucho en mis primeras experiencias cuando aprendí a desconectarme de la ansiedad y del miedo de no tener oxígeno, de no tener tanque. El resultado fue absolutamente maravilloso y una de las experiencias más gratas que puede experimentar un ser humano es cuando buceando rompe la barrera psicológica que lo invita a respirar y va más allá y puede experimentar una sensación de plenitud inmensa a través de la apnea. ¿Cuáles son las condiciones del ambiente que ustedes van a propiciar para que este ejercicio sea seguro y para que las personas tengan la confianza que, como bien decía Marcela, lo puede llevar a uno a no soltarse y no disfrutar de la experiencia? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que ustedes desarrollan y que va a garantizar que podamos disfrutar plenamente de la experiencia, además de los resultados, por supuesto, que van a estar directamente relacionados con este soltarnos y este disfrute? Fíjate, antes de contestar a tu pregunta, quiero sumarme a esto que decías, porque ponías el ejemplo de cuando alguien hace buceo. En el buceo, la respiración es circular, justamente. O sea, no detiene la respiración, entra y sale. De hecho, hay estudios que hablan de cómo la gente que nada y cuando está buceando, hay quienes pueden llegar a tener experiencias de renacimiento como las que se tendrían en piso, igualitas. De hecho, en la palingénesis o en el rebreathing hay experiencias en agua también y se hace con un snorkel. Justamente, entonces eso que tú has experimentado, que nos hablas ahorita, esa experiencia de plenitud está generada por esta disociación cerebral de la que hablábamos y ese acceso que se tiene a cuando ya, lo que ahorita nos decía Marcela, cuando ya brincaste la censura, la amenaza y entonces el cerebro fluye y si lo viéramos a niveles bioquímicos, ya es cuando empieza a liberar hormonas de la felicidad, hormonas del agradecimiento, hormonas de la vinculación, y entonces se vuelve una experiencia espiritual muy bonita, que en este caso, cuando estás buceando, pues se acompaña con la experiencia de la intención que tú tienes al estar ahí. En este otro caso, obviamente, y ahora siguiéndome respondiendo a tu pregunta, el preámbulo, el pre es muy importante y el durante. El pre es ¿cómo le hacemos para que estas resistencias que ya están contempladas, como decía Marcela, en la facilitación ya las tenemos contempladas porque son naturales, ¿sí? Son algo que va a ocurrir incluso hasta biológicamente, ¿no? No solamente emocionalmente. Y bueno, una de las partes es primero tener ese espacio de entendimiento que le permita al cerebro dónde está. No hay nada que genere más resistencia que la incertidumbre para el cerebro. Entonces, poder explicar la técnica, que la gente la entienda, que sepan los alcances, que sepan un poquito más o menos por dónde van a transitar, es el primer elemento para que las personas cuando van a entrar a la experiencia se sepan en un espacio seguro de contención y demás. Ese es lo primero. Una vez que se ocurre esto, se dan las indicaciones específicas de la técnica de cómo tenerla que hacer para evitar que la censura sea la que gane, ¿no? Y luego, aún ahí, ya cuando la gente está aplicando la técnica, que es muy sencilla, los facilitadores, que en este caso vamos a estar Marcela y yo trabajando al unísono, ella en el taller que yo facilito, yo apoyándola en el taller que ella facilita. Entonces vamos a ir haciendo, aquí la idea es que durante este tiempo, que son minutos, que pueden ser 5 minutos, pueden ser 15 minutos, que antes de que la persona entre en el automático, porque una vez que entre el automático, ya el cuerpo lo sabe hacer. Antes que entre el automático, a los facilitadores nos toca
ir acercándonos a revisar que en la técnica entre y salga la misma cantidad de oxígeno, porque generalmente este equilibrio en el oxígeno es lo que se quiere lograr con la respiración circular consciente. Entonces, aquí ya es cuando vamos a ir, suelta más el aire, o apriétale a la panza, o le apretamos aquí para que suelte, o le decimos respira más alto, de tal manera que entrada y salida de oxígeno esté equilibrado para que el cuerpo recuerde este equilibrio y después entre en este automático. Obviamente en este automático, después, en este equilibrio, como ya entra el automático, hay, al igual que en el buceo y demás, una hiperventilación, pero que es una hiperventilación que te permite tener este estado alterado de conciencia, como la que se da en la meditación, en el buceo, de este tipo, y es cuando viene toda la experiencia que si bien es enriquecedora, a mí me parece que el gran recurso que da, al menos esta técnica, imagino que la de Marcela también, es que a la hora de volver, a la hora de integrar, el cuerpo va a reprogramar el cuerpo con lo que está ocurriendo. Sí, esta capacidad que tiene nuestro cerebro, nuestro cuerpo de anclar nuevas experiencias. Entonces, una vez de haber vivido la liberación de lo que a lo mejor mi cuerpo dijo que fuera y tocara, ¿no? Porque puede accesar al recuerdo de cuando me atropellaron y que tenía 10 años, ¿sí? O al día de mi nacimiento, o al día de ayer que tuve una fiesta, no sabemos a dónde nos va a llevar. Pero a la hora que ya vuelvo al aquí y al presente, que se está haciendo este proceso de integración de la experiencia, poderlo anclar totalmente en una experiencia muy amorosa y con estas afirmaciones que van directas a cerebro límbico, directas al inconsciente, me parece que es la parte útil. La otra es como la parte bonita, pero la parte útil para después me parece que es esta reprogramación del cuerpo y la mente. Muchas gracias, Javier. Marcelita, ¿cuáles son sin dañar la sorpresa, no pretendo dañar la sorpresa porque parte de todo esto es que cada taller va a ser una sorpresa y me gusta dar chivas, primicias. Una de las primicias que les puedo dar hoy es que va a haber un taller donde todos los facilitadores van a ser invitados a participar como cofacilitadores. Entonces, así como ustedes dos, por la afinidad de la técnica y de los temas, se van a apoyar mutuamente en sus dos talleres, también vamos a tener un taller donde vamos a invitar a todos los facilitadores a que sean parte integral del desarrollo del mismo, donde va a ser bien interesante y bien novedoso. ¿Cómo es la estructura de tu taller? Bueno, la estructura viene siendo, vamos a repasar primero un poquito como esa parte teórica que yo les contaba de esos 3 estadios de la separación o de la caída. Después vamos a pasar por toda la parte de introducción a la respiración, donde nuevamente, como lo decía Javier ahorita, lo más importante es ese contarles un poquito qué puede pasar a nivel físico, emocional, mental, todo lo demás para que realmente las personas estén muy preparadas a... Esa es una de las cosas que les da mucha seguridad, decir, menos mal me dijiste que de pronto me pasaba, porque entonces yo me acordé que tú me dijiste que eso podía pasar y dije, no, no es terrible, entonces puedo seguir respirando. Entonces, para que puedan pasar como por toda esa parte de introducción y siempre se hace, no importa si ya han respirado muchas veces, siempre hacemos como esa partecita de introducción a la respiración. Vamos a hacer la respiración como tal. La respiración, digamos que en mi caso, sí va a ser una respiración que mezcla un poquito como una especie de meditación y vamos a tener algunos momentos de conectar también como con herramientas desde la programación neurolingüística dentro de esa meditación. Y una vez termine el ejercicio, que también se va a dar de la misma manera, primero una parte del grupo respira, después la otra parte del grupo lo hace y van acompañando. Siempre en ese intercambio, la integración, digamos que la voy a hacer de una forma un poquito distinta a Javier y vamos a usar arteterapia. Arteterapia también basada un poco en precisamente qué me permite esa técnica como tal, expresar y después darme cuenta de. Ahí hay una información bien bonita cuando salimos de este tipo de experiencias, como integración se pueden hacer diferentes cosas. En mi caso lo que vamos a hacer es pintar, hacer arteterapia y desde ahí
recoger información. Muy bien, súper. Javier, ¿cómo se puede evaluar el impacto de la reimpresión de las huellas némicas? Es el término que Sí, usaste, sí, ¿cierto? sí. Ajá. ¿Cómo se puede evaluar el impacto de esa reimpresión en los participantes a corto o largo plazo? ¿Cómo se hace? ¿Se puede hacer eso? Fíjate que al igual que todo lo que sería, en este caso, emocional, pues el tener procesos medibles solo nos pueden servir lo que reporta la persona que siente y algunas conductas observables, ¿no? Porque a final de cuentas, pues es que me siento menos ansioso, pues ¿cuánto es menos ansioso, no? O sea, ¿cómo lo medimos? Entonces, más bien depende de lo que la persona quiera compartir y demás. ¿Cómo lo va a vivir la persona? Generalmente de manera inmediata pueden bajar los niveles de ansiedad, sentirse, por ejemplo, los primeros 2 días, sobre todo el primer día, las sensaciones están aumentadas, ¿sí? Todo sabe mucho, todo huele mucho, la mente, la visión se aclara para los colores, o sea, hay una hipersensibilidad en las sensaciones corporales, que esa luego se quita, pero el primer día, el segundo día es muy, muy fuerte. De hecho, yo te comentaba que yo pedía que fuera en la tarde porque justamente hay todo un espacio de integración, entonces generalmente mejora el sueño. Obviamente con una sola experiencia no pensamos o pretendemos llegar a tanto. En este caso, yo pensándolo en estos términos de que sea una sola experiencia, lo que yo esperaría es que se sume a toda la experiencia de toda la semana con estas afirmaciones que puedan seguir trabajando para poder seguir trabajando a niveles inconscientes y conscientes y luego a niveles trascendentes, como lo que ahorita nos marca Marcela, que es hasta donde ella ya va a llegar. Y todo esto, pues, sería lo que la persona pueda reportar que está sintiendo y para lo que le va sirviendo en su vida cotidiana. Como se podrán imaginar ustedes que nos están escuchando y quienes verán esta grabación posteriormente, el proceso de preparación de intro, y debo confesarles que la primera vez que lo organicé en el 2022, no veía el nivel de complejidad y de profundidad a la que podíamos llegar. Pero con el paso de las dos versiones anteriores, evidentemente hay un trabajo muy grande previo a lo que es esa semana de retiro. Como ustedes ven, con mucho tiempo de anticipación, nosotros hemos seleccionado las propuestas dentro de unos lineamientos muy claros y precisos que se les envió a cada facilitador, que están cobijados dentro del concepto del renacer interior. En segundo lugar, tenemos todo un proceso de preparación previa donde escogeremos el orden y la secuencia de los diferentes talleres. Son 12 talleres que se van a dictar, 2 talleres diarios durante la semana. Algunos se realizarán por la mañana, otros se realizarán por la tarde. Entonces habrá una cantidad, más otras actividades complementarias que están fuera de los horarios de los talleres. Entonces va a haber un trabajo de coordinación muy profundo y muy interesante que se está haciendo. Con Javier y con Marcela ya empezamos un trabajo de coordinación entre esas dos propuestas específicas, porque como ustedes ven, se van a complementar de una manera maravillosa. Marcela, una pregunta y me gustaría, dado tu experiencia en el tema y la pasión con que haces tu trabajo, eh, ¿qué experiencias o anécdotas nos puedas compartir que tú la veas como relevantes y significativas que hayas tenido con participantes en esta propuesta que tú, o en casos similares, porque igual cada taller es inédito, pero digamos que con estas técnicas de trabajo que nos puedas compartir?
Bueno, digamos que como testimonios, muchas veces me asombra un poquito, todavía me asombra la capacidad que tiene nuestro cuerpo precisamente para guiarnos hacia aquello que nosotros a veces no tenemos ni idea que necesitamos trabajar. Entonces, acá sería, digamos que los testimonios que más suelo tener o las palabras que más suelen darse después de este tipo de respiraciones o de ejercicios es ¿cómo es posible que uno sí le pueda bajar el volumen a ese ego? ¿Cómo es posible que uno sí logre tener momentos en los que sientes realmente, de alguna manera, eso que eres más allá de? Es lograr conectar como con esa luz, por eso yo lo llamé así, enciende tu luz, con esa chispita, con esa fuerza, con esa alma o como lo queramos llamar, dependiendo de la cosmovisión de cada uno que nos habita. Entonces sí ha sido una experiencia muy bonita para muchas personas decir, no había logrado tal vez sentir en ningún momento esa conexión, ese estar realmente en mí, en ese yo real. Y creo que esa es tal vez tal vez también como experiencia propia fue una de las cosas que dije como, de verdad, qué rico, o sea, qué maravilla poder llegar a esos estados. Y más allá que llegar al estado, porque lo que es lo que dice Javier, ese es el momento cumbre, ¿verdad? Como la cerecita del pastel, pero es después qué pasa es después qué saco de esa experiencia, porque esa experiencia va a ser momentánea, pero es qué puedo sacar después de esa experiencia. Entonces en esas integraciones es darme cuenta tal vez que no me había fijado en un tema específico y que simplemente mi cuerpo, mi guía interno me llevó a ver algo que yo no hubiera visto, tal vez desde mis filtros, desde mi día a día. Entonces, esa sería la gran posibilidad, conectar con ese sentirte sostenido, sentirte parte de un todo. Y dos, lo que sacas después de esa experiencia y darte cuenta que hay cosas que tal vez no estabas viendo y que están ahí y qué lindo que finalmente las pudiste hacer conscientes para empezar a hacer lo que necesites hacer con ellas. Agradecerlas, trabajarlas, porque también van a haber cosas que a veces simplemente se manifiestan y no necesariamente es lo que tengo que trabajar, a veces es conectar con un estado de paz absoluto. Y hay personas que me dicen como, me dormí. No, no te dormiste porque claramente estabas consciente y estabas haciendo lo que te estaba pidiendo, pero es más que te conectaste con tal relajación o tal paz que eso ya fue perfecto, eso era lo que necesitabas. Y es encontrar como eso que a cada cual le corresponde en ese momento. Entonces va a ser una experiencia que aunque estamos viviendo todos al mismo tiempo, para cada persona es absolutamente individual, es única. Una pregunta para los dos y en el sentido de lo que tú estás diciendo, Marcelita. Y obviamente que coincidimos que por ley de correspondencia cada uno vivirá lo que le corresponda vivir. Ahora, ¿qué ventaja tiene lo vivencial? Les recuerdo a quienes nos escuchan que la característica fundamental de Intro y el pedido especial, amable, amoroso que le hacemos a nuestros facilitadores es que el 80% de los talleres sean experienciales, vivenciales, un mínimo de teoría, un máximo un 20% de teoría como marco teórico. Partiendo de la base a que la experiencia, la vivencia te permite lograr estados de conciencia. Entendido esto simple y llanamente con que, claro, ahora entiendo, ahora comprendo, ahora me doy cuenta y obviamente que, como bien lo están diciendo nuestros invitados de hoy, puede suceder ese tipo de cosas. Seremos correspondientes con más o menos intensidad de vivir la experiencia, experimentaremos cosas bien interesantes. Más allá de eso, la pregunta para Javier y para Marcela, empezando por Javier, es, eh, tú lo mencionabas ahora, solamente vamos a tener un ejercicio más, el ejercicio con Marcela, pero ¿será suficiente para que, por ejemplo, nos llevemos alguna técnica que podamos repetir en casa solos, sin necesidad de una supervisión, o solamente será algo que nos mostrará las bondades de las técnicas que nos van a, a facilitar y requerirá quien desee profundizar en eso, trabajar? ¿Cómo es ahí el tema, Javier y Marcela? Bueno, en el que yo manejo no es recomendable que la gente la haga solo.
¿sí? Hay algunos elementos ahí por las que no es recomendable, que ya se les explicaré cuando estemos en el taller. Sin embargo, yo creo que va más allá de la pura experiencia como que conoce la técnica. No, va en una experiencia vivencial donde el cerebro tiene dos maneras de aprender, ¿sí? Una, cuando llega la información teórica y que necesita repetirla muchas veces para que se integre. La otra es cuando se conecta a través de una emoción, ¿sí? Entonces, cuando el trabajo es vivencial, el cuerpo aprende a partir de la vivencia y queda instalada la experiencia con aquello que haya resultado grato o no grato, o con aquello que pude conectar desde la emoción, aquello que me di cuenta, ¿no? Entonces, la técnica por sí misma, no sé, yo no la recomiendo que se haga en casa solos. Sin embargo, la experiencia va más allá de una experiencia bonita y agradable, sino que realmente es un trabajo de proceso de resolución, como le llamaríamos en la terapia, ¿sí? Porque te permite darte cuenta de patrones de conducta que tienes, te permite, por otro lado, liberar y reprogramar huellas celulares en tu cuerpo, y por otro lado, hay quienes, si tienes más autoconocimiento, esto te sirve para lo que vayas encontrando ahí, irlo conectando con los demás días del taller, para ir conectando parte de tu trabajo como hilo conductor. Entonces, siendo muy concreto, yo no lo recomiendo que se haga solo después, porque sí tiene algunos elementos que hay que cuidar y que tienen que ser acompañados por un especialista, pero también por otro lado digo, no es nada más como el hecho de conocer la técnica, no es el objetivo, sino realmente hacer un trabajo personal a través de la técnica. Perfecto. Marcelito. No le unirían, o sea, no le agregaría nada más a lo que dijo Javier porque ya lo dijo, literal. No, no es una técnica que sea recomendable hacer solos. Inclusive yo cuando la hago siempre le pido a alguien que me supervise y esté ahí pendiente de mí y ya verán por qué. Es importante que haya esa persona como acompañándonos, ese angelito que esté ahí también pendiente. Y lo que dice Javier es que no es tanto vivir una experiencia, es un proceso, de hecho, que se vive, que puedes repetir en diferentes momentos y tener acceso a él en diferentes ocasiones. Claro que sí, pero ya per se es un proceso que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, por eso se hace hasta la integración, es un proceso completo. Aprovechando hablando de esto, ¿hay alguna condición previa que algún participante debe tener en cuenta, por lo cual no sería recomendable eh, hacer los ejercicios de respiración, Marcela? Sí, digamos que hay algunas condiciones físicas que sí es importante tener en cuenta. Por ejemplo, yo cuando trabajo con personas que tienen asma, les permito respirar, pero necesito que tengan su inhalador, si necesitan, que lo tengan a mano. Por ejemplo, si tenemos presión arterial muy alta, esas son personas que es mejor no es recomendable que respiren. También si tienen problemas cardíacos, como problemas de corazón realmente serios o inclusive si han tenido desprendimiento de retina, también es una de las causales como decir, mejor no hagas este tipo de respiraciones. Y sin embargo, creo que les vamos a pasar un documento para que tengan todo eso muy claro y puedan revisar, inclusive llegarnos a consultar como, mira, tengo esto, pero me lo maneja un médico, o tengo esto, pero sí o no, y podamos irles diciendo sí o no. Y de todas maneras, digamos que desde mi perspectiva o desde el ejercicio que yo voy a hacer, quienes no puedan respirar, igual van a poder hacer como la meditación y van a hacer el acompañamiento. Entonces, igual van a tener la experiencia como tal, no desde la respiración, pero desde un lugar muy, de alguna forma similar, tal vez no con esa profundidad que puede llegar a llevarnos la respiración, pero van a vivir toda la experiencia. Muy bien. Javier, ¿cómo sugerirías que nos preparemos para este par de talleres maravillosos? Yo creo que no hay nada más allá de la preparación que ya tienen para la semana, en la disposición que si alguien está tomando un avión o gastando su dinero y dejando su cama para ir ahí,
a estar esas semanas, ya esta predisposición y esta intención creo que es más que suficiente para que podamos estar ahí sin ningún riesgo y sacándole mayor provecho a la experiencia. Por mi parte, no creo que se necesite más que eso, que ya se va a tener. Una pregunta para los dos. Eh, como, como facilitador de talleres en procesos de desarrollo humano y organizacional, y como diseñador de talleres, que siempre estoy diseñando y armando talleres, siempre busco en cada taller innovar o agregar algo o desarrollar algo que me da pie el taller anterior o los diferentes talleres para ver esto lo puedo explorar, esto lo puedo desarrollar, etcétera. Para ambos la misma pregunta. En toda la experiencia que han tenido y que vamos a tener aquí un grupo de participantes selecto en términos de que vamos a estar con unas condiciones muy particulares, una semana, un ambiente maravilloso de trabajo personal, de integración, de estar concentrados, de propósitos comunes, etcétera, etcétera. ¿Han pensado en algunas innovaciones o mejoras en las estructuras de sus talleres en relación a oportunidades anteriores, Marcela? Bueno, yo tal vez porque ya viví intro el año pasado e inclusive desde esa experiencia de estar escuchando qué estaba pasando y viendo un poquito qué estaba pasando, voy a guardarme esa carta que tú me permitiste guardarme, seas bajo la manga. Y si veo que en algún momento necesito hacer algún tipo de reajuste, no en el ejercicio como tal, sino digamos que en el momento en el que, no sé, una frase extra que tal vez puedo meter porque digo, wow, acá esto iría muy bien y ya siguiendo el rumbo del ejercicio que tengo planteado, claramente lo haré si de alguna forma siento que apoya mejor como toda la dinámica. Pero en el ejercicio como tal no lo cambiaría, más de pronto le metería, tal vez si escucho algún tipo de información o frase que pueda incluir dentro de esa parte de meditación guiada o de ciertas frases que pueden llegar a sentirse como una semillita, como una siembra en esos estados, sí. Pero esa sería como mi as bajo la manga. Más allá de eso, no le cambiaría nada. Ok, Javier. En mi caso, la innovación que puedo decir que hay es la asociación con el enneagrama, Germán. Porque generalmente, si bien se trabaja con afirmaciones y demás, siempre tienen un sentido distinto. En este caso, la asociación vista desde el enneagrama, los eneatipos, para mí sería como la innovación. Sin embargo, a la hora de la aplicación, fíjate que yo uso muchísimo una frase que justamente mi maestro, el capacitador, con quien me capacité en Rebuilding, justamente el primer día, la primera frase que nos dijo cuando nos entrenó, nos fue un entrenamiento que duró un año, nos dijo algo que a mí nunca se me olvida y que siempre aplico. Nos dijo, hay quienes saben aplicar dinámicas y hay quienes saben dar talleres, ¿sí? Y bueno, él nos decía, la diferencia es que alguien que sabe aplicar dinámicas se aprende la técnica y la aplica a la perfección y lo hace muy bien. Quien sabe dar talleres, sabe seguir al grupo para irle cubriendo sus necesidades. Entonces, ese fue un gran regalo que me dio mi maestro, Jesús Arteaga se llamaba, que siempre aplico, Germán. Entonces, más allá de que sí, yo estoy haciendo un ajuste, ¿cuál va a ser la gran riqueza? Pues el grupo nos va a ir llevando por ahí. Estoy dispuesto a seguirle y acompañar. Coincido, totalmente de acuerdo y esa es la mayor capacidad que uno como facilitador debe desarrollar, saber leer el grupo y flexibilizarse para adaptarse al grupo y no que el grupo se adapte al facilitador o al contenido del taller. Marcela y Javier, ¿qué le gustaría preguntarle al otro? ¿Qué le gustaría preguntarle Marcela a Javier con relación a la propuesta de Javier y qué le gustaría a Javier preguntarle a Marcela? Yo creo que la pregunta ya se la hice, si me acompañaba y me dijo que sí.
y me hizo muy feliz. Claro, yo le voy a regresar a la pregunta, pero de una manera más ambiciosa. Marcela, te puedo hacer, mientras estás trabajando, te puedo hacer todas las preguntas que yo quiera. Sí, pero va para el otro lado también, porque yo también voy a aprenderte, con toda seguridad. Valga la pena ese comentario para recordar y para quienes nos escuchen por primera vez que Intro tiene dentro de las características únicas y exclusivas que tiene, está en que los 14 facilitadores vamos a estar desde el primer día hasta el último día. Aquí no es que viene un facilitador, dicta su taller y se va. No. El facilitador va a estar dictando su taller. Son 12 talleres, pero va a estar participando de los otros 11 talleres. Entonces, un día tú vas a tener a uno de estos maravillosos profesionales frente a ti, facilitándote, dictándote un taller. Y al otro día lo vas a tener a tu lado, como compañero de un taller con otro facilitador. Entonces, eso es una de las cosas más hermosas que tiene Intro. Y es que estamos todos en este camino. El hecho de que tengamos una experiencia, una experticia como facilitadores, ese es el nombre que me gusta a mí, no uso talleristas, menos maestros, aunque tenemos algunos facilitadores que ya podrían recibir ese título de maestro. Tenemos facilitadores, facilitamos procesos del despertar interior, de desarrollo de conciencia. Y en este caso vamos a estar centrados en ese renacer interior, que es lo que me encanta que fue comprado, por decirlo así, por todos los facilitadores para estar acá. Y adicionalmente vamos a tener otras actividades complementarias en las mañanas, en las noches. Por ejemplo, vamos a tener biodanza, aprovechando que vamos a tener un facilitador que es maestro de biodanza. Vamos a tener una noche de encuentro con historias y leyendas, con 3 o 4 facilitadores contando historias. En fin, vamos a tener múltiples actividades, como también vamos a tener nuestro cierre el último día, después del último taller, que es en la mañana, iremos a almorzar a un lugar maravilloso donde disfrutaremos de comida, música. Pero para esto me gustaría, antes de un par de preguntas finales para Marcela y Javier, que aprovechando que tenemos a nuestra directora de logística, también tenemos a nuestra gerente general por aquí, Joana Ramírez, que se ha reincorporado, nunca se fue, pero ahora la vamos a tener mucho más presente en esta recta final, de pronto puede prender su cámara. Pero aprovechemos a nuestra directora de logística y demás, porque además les cuento que en estos días los facilitadores van a recibir su llamado, porque ya vamos a empezar a comprar los pasajes aéreos para los facilitadores. Entonces hay que coordinar eso. Entonces, para que Blanca tenga unos minutos aquí y nos cuente un poquito de qué debemos tener en cuenta en este mes de junio, cuando estamos a pocas semanas ya de nuestro gran evento. Entonces, cuéntanos, Blanca, ¿qué debemos tener en cuenta en este momento en particular? Muy buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí, de verlos, de escuchar. Nosotros vivimos Intro, toda la experiencia con mucha antelación, desde el momento de la planeación y con todo este preámbulo que estamos haciendo de traer este webinar donde los facilitadores nos platican de qué va, lo que vamos leyendo en el brochure que tenemos en la página, que tenemos en el Instagram. Una cosa es leer que enciende tu llama, como dice Marce, y otra cosa es lo que nos acaba de explicar ahorita, lo que nos cuenta Javier. Bueno, es que ya lo estamos viviendo. La expectativa cada vez es más grande. Y junto a ellos, junto a Marcela, junto a Javier, junto a Germán, vamos a tener 14 facilitadores en Intro, el evento más grande de Iberoamérica en Enneagrama. ¿Cuándo es Intro? Intro comienza del 7 y termina el 13 de octubre. ¿En dónde? En Tlaquepaque, Jalisco. Tlaquepaque, Jalisco
es un pueblito mágico, lo más de pintoresco y lo más de maravilloso, que prácticamente retrata la cultura mexicana con esta expresión de lo que fuera de México entienden que es México. El mariachi, el tequila, la fiesta, todo este color impresionante, toda esta gama grande de recepción, de amor, de bienvenida, de gozo. Todo eso vamos a tener en Tlaquepaque, Jalisco para ustedes. Tenemos Intro, se va a hospedar en una casa de retiro en el cual todas las personas, todos los facilitadores y los participantes que nos acompañen van a tener su espacio, su habitación individual con su baño individual. Tenemos programadas las 3 comidas, los snacks. Como ya bien nos estuvo platicando Germán, vamos a tener actividades en la mañana que nos reactiven para comenzar con nuestros talleres. Diario vamos a tener 2 talleres. Por la tarde, ya en la noche, vamos a tener otras actividades que nos van a relajar y nos van a mandar de pronto a un sueño profundo para hacer esto que nos platicaba Javier. ¿A dónde nos va a conducir en el sueño el trabajo de ese día? Sabemos que esta semana es una semana de la transformación. Estos 14 facilitadores, estos 12 talleres, esta experiencia inmersiva en la cultura mexicana y todo lo que les estamos platicando aquí está tasado por más de $6,500. O sea, eso es impagable. Bien, Intro tiene todo este paquete lleno para ti, para la semana de la transformación, en $1,140. Y tenemos cupones de descuento que terminan, por cierto, este 29 de junio. Así es que si quieres saber sobre cómo llego a Tlaquepaque, dónde pago, cómo hago absolutamente todo, mi reserva, mi vuelo, todo lo que necesitas saber para llegar a Intro, vamos a colocar aquí en el chat nuestro link de atención al cliente personalizado para que te demos todos los detalles. No te lo pierdas, porque Intro está hecho con amor y está hecho para ti. Muchas gracias, Blanca. Muy bien. Penúltima pregunta. La misma para Javier y para Marcela. ¿Cómo ven ustedes la evolución de este enfoque de la respiración como ingrediente fundamental en el contexto de trabajo y desarrollo o transformación personal con el eneagrama? Es No decir, entiendo la pregunta, Germán. ¿qué futuro le ven a este enfoque de usar la respiración como una técnica profunda de transformación personal asociada al eneagrama? Me encanta No, haberlos no, puesto a pensar. sí, totalmente. Ni siquiera se me había ocurrido, Germán. Yo lo pienso en estos términos, lo pensaba porque, bueno, la respiración es ancestral, ¿no? O sea, tenemos historia milenaria de procesos de respiración, desde la meditación, la contemplación, y luego después vienen otras técnicas ya más actuales, ¿no? Como serían estas que estamos, bueno, no sé la de Marcela, no la conozco, pero la que yo estoy proponiendo sí es mucho más actual, pertenece al siglo XX. Este, ¿cómo lo veo? Yo lo que estoy viendo es una evolución tan grande del eneagrama, Germán. Sí, en los últimos años ha ido evolucionando y ha ido enriqueciéndose en algunos aspectos para bien y en otras de una manera que yo creo que los que estamos en esto no nos gusta mucho. Pero yo creo que la riqueza que está teniendo el eneagrama, apropiándose mucho de esta base que pertenece a la filosofía perenne, pues puede ir, se va sumando, ¿no? Y entonces, en este sentido, digo, yo no, es la primera vez que lo hago como una propuesta así, pero no le veo como, digo, me parece que puede ser algo interesante, no lo veo como con una mirada que hacia allá se dirija, pero sí veo una herramienta que se pueda sumar para el trabajo que se hace en el enneagrama. No sé si con esto contesto la pregunta, pero es lo Sí, que me sale, lo que me nace del entendimiento de esto. muchas gracias. Marcela.
Yo, digamos que una de las asociaciones que hago del eneagrama con la respiración, y como dice Javier, la respiración, es decir, nos lo han dicho desde siempre, ¿sabes? Este es el botón de reseteo de tu sistema, solo que se nos olvida por completo que algo tan simple realmente pueda ser al mismo tiempo tan poderoso. Pero si lo uno con el eneagrama, de hecho, tampoco es que esté tan lejos, porque si vamos al padre del eneagrama moderno y a Claudio Naranjo, él era un buscador de estados alterados de conciencia. Y él tiene un libro, solo que él lo hacía no respirando, porque en ese momento digamos que no era la herramienta, sino lo hacía buscando medicinas ancestrales que lo llevaran a esos estados. Lo lindo es que la respiración nos permite entrar en esos estados sin tener que, digamos que tomar ninguna de estas medicinas, fumárnosla, tomárnosla o lo que sea que haya que hacer. Entonces, de alguna forma hay una asociación, ¿verdad? De esa búsqueda de cómo puedo entrar en esos estados que me permitan tal vez observar desde un lugar diferente eso que desde mi ego, desde mi filtro normal no veo. Entonces diría que hay alguna asociación que ya venía o de alguna forma siempre nos han dicho como lograr disociarnos, lograr ponernos en ese observador, claro que nos va a permitir tener esos pequeños avances, hacer esos pequeños pasitos. Acá lo vamos a hacer es bajo la respiración. Y insisto, o estoy totalmente de acuerdo con Javier, digamos que la asociación no es directa, pero sí es una técnica que siempre va a complementar y que, como les decía, es tan natural del ser humano que a veces nos parece tan obvia y tan simple que olvidamos que a veces lo simple es realmente poderoso. Entonces acá es como volver a reconectar con ese poder de la respiración que está al alcance de todos. No puedo rechazar la tentación que un comentario de Javier genera en mí, que es un planteamiento que vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Empezaría por decirle a lo que dice Javier que evidentemente hay algunos aspectos del eneagrama o algunos enfoques del eneagrama que a algunos no nos gustan. Eh, pero te podría decir, mi querido Javier, que ya pasé por esa etapa y simplemente hay algo que es la ley de correspondencia. Y por ley de correspondencia fluirá aquello que no sea parte de la sabiduría ancestral del eneagrama y su propósito real, que es la transformación personal. Entonces, no preocuparnos tanto por eso y confiar en que por ley de correspondencia todas las demás cosas que no están siendo coherentes con lo que nos llegó de la maravillosa sabiduría ancestral del eneagrama no va a fluir. Eso por un lado. Y por otro lado, sí me parece muy importante mencionar algo porque creo que no sé si se haya desperdiciado el tiempo, tal vez no, sin dejar de honrar a Ichazo, Naranjo y Gurdjieff en el eneagrama moderno. Ya es tiempo de que empecemos a innovar, a investigar y a desarrollar el eneagrama con herramientas complementarias que nos permitan hacer del eneagrama algo mucho más del estereotipo que nos han vendido muchos profesores de eneagrama, reduciéndolo al tema de los eneatipos y de la descripción de la sombra, olvidándonos que el verdadero propósito es la transformación personal, que coinciden con lo que hemos hablado aquí hoy, reencontrarnos con la luz, reencontrar la chispita divina, ese ser interior, volver a la esencia, etcétera, etcétera. Y pienso que el eneagrama tiene un futuro inmensamente grande y quienes como ustedes se permiten vincular, y por eso me encanta que Javier se haya dejado seducir por la propuesta de cómo conectar el eneagrama con la respiración. Marcela, que es una estudiosa profunda y combina muchas herramientas para que realmente hagamos nuestro aporte en este desarrollo del eneagrama y nos salgamos de ese reduccionismo y ese estereotipo y volverlo realmente en una vivencia, no en algo cognitivo. Entonces, me honran que ustedes dos hayan aceptado la invitación y estén tan comprometidos con ese trabajo. Ya terminando, algunas palabras finales que cada uno de ustedes quiera
decir para cerrar esta maravillosa oportunidad de conversar sobre sus propuestas, sobre sus talleres? Marcelita. Más que conversar sobre la propuesta o el taller, creo que les dejaría un mensaje a los que vayan a ver esto después y es no se pierdan esta oportunidad, porque realmente una cosa es estudiar enneagrama, leerlo y quedarnos muy aquí en la cabeza, otra muy distinta es bajarlo. Es sentirlo, es vivirlo y es experimentar tanto esos frenos que tenemos y esos bloqueos y esas resistencias, como esos momentos en que decimos, uff, creo que acabo de dar un pequeño pasito hacia adelante, por pequeñito que sea, está maravilloso. Entonces, no se lo pierdan. Les dejaría Muchas eso como gracias, mensaje. Marcela. Muchas gracias. Javier. No, pues por mi parte nada más decirles lo agradecido que me siento de participar en esta experiencia y decirles bienvenidos a mi tierra, ¿no? Será en este sentido un placer estar en estos lugares del tequila y el mariachi, como ya nos decía Blanca, ¿no? Pero sobre todo muy contento de poder compartir con gente tan diversa, de diversas culturas, y saber que este es un trabajo y sobre todo una experiencia de inmersión me entusiasma mucho. Entonces, pues lo único que me queda decir es gracias y bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta experiencia intro inmersiva. Estamos a solo 4 meses de Intro 2024, el evento con enneagrama más grande de Iberoamérica, y entre más conversamos con los diferentes facilitadores, descubrimos que cada propuesta es absolutamente maravillosa, que todos lo están acogiendo con un profesionalismo sin igual, con una responsabilidad increíble, lo que va a garantizar esta experiencia. Javier, muchas gracias. Marcelita, muchas gracias. Nos vamos a seguir viendo porque esto no termina. Vamos a tener más actividades que con los facilitadores. Vamos a tener una más con cada uno de ellos antes del taller. Ellos todavía no saben. Ellos también reciben sorpresas permanentemente y de eso se trata, de seguirnos sorprendiendo cada vez más, y les garantizo que en esa semana seguirán las sorpresas. Me encantan las sorpresas y sobre todo es que cuando las sorpresas llenan de amor el corazón del ser humano. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Hasta Chao, luego. chao. Abrazos.